internet. Conoces el día a día de la villa. Todo lo que pasa está en FM Impacto 95.5. Esta es la edición del 28 de julio del año 2018 de nuestro habitual episodio semanal Buenos Días, Buenos Aires. Fernando Brunet les saluda, la producción ejecutiva de Alfredo Argento. Mi objetivo, como cada semana, traducir los títulos principales de los últimos 7 días en el ámbito nacional, República Argentina. Me acompañan en esta tarea Paola Ardaya, nuestra corresponsal en Londres, por las cuestiones de Europa, Medio Oriente, Asia y las que son habituales en su crónica, que de todas maneras seguramente no contaremos con ella la mañana de hoy, concluida su periodo vacacional. Está con algunas dolencias y seguramente ello le impedirá traducir para nosotros los títulos principales de la semana en Europa. Veremos de completarlo con alguna rápida lectura. Será nuestra página más débil posiblemente en la edición de hoy. El profesor Abel Reynoso, política nacional, pero opinando desde Estados Unidos. El doctor Hugo Vega, el doctor en Ciencias Económicas, un valor agregado en nuestra mesa de redacción para repasar. También aquí hay títulos muy importantes, la actualidad de economía y negocios estos últimos días. Y finalmente, cuando culminemos con la tarea periodística, nuestro habitual espacio de divulgación de la cultura nacional. Hoy Alfredo ha elegido a Juan Gelman, posiblemente uno de los mejores poetas de la República Argentina y un hombre además extraordinariamente comprometido con la etapa de revolucionaria, de guerrillas urbanas de las décadas del 70, y además con hijos desaparecidos, con nieta recuperada. Un hombre que, bueno, ha tenido una pluma muy, muy vigorosa, muy enérgica, pero también muy dolorosa. Compartiremos algunas de sus páginas principales. En fin, amigos, los protagonistas y ahora mismo los contenidos de nuestro habitual episodio, nuestro encuentro semanal. Buenos días, Buenos Aires. Y la primera página, mitad noticia, mitad comentario, está relacionado con el 66º aniversario del fallecimiento de Eva Perón, Evita. Ocurrió un 26 de julio del año 1952 en Buenos Aires. Ella había nacido en Los Toldos en 1919, un 17 de mayo. Este aniversario en Argentina ha sido recordado con más fuerza, con más intensidad que en otras oportunidades. Yo me sospecho que está directamente relacionado con los títulos, por eso les decía mitad noticia, mitad comentario editorial. Yo creo que está relacionada con la actualidad política, ¿no? En las huestes de Cristina Fernández de Kirchner hay alguna intención de emparentar a la primera figura femenina del peronismo, Eva Duarte, con la expresidente de la Nación, Cristina Fernández. Empatía que de todas maneras puede considerarse natural, siendo que Cristina ha tenido un protagonismo dentro del peronismo clasista, el peronismo de izquierda, que ha sido y sigue siendo extraordinariamente notorio. Ya verán ustedes en el desarrollo de las noticias de esta semana cómo vuelve a figurar en la primera plana de la página política. Pero independientemente de esa sospecha a título personal,
Lo cierto es que el recordatorio, con marchas incluidas en el centro de la capital federal y en las localidades del interior de la provincia, se transformó en uno de los títulos salientes, políticamente hablando, porque además está relacionado con la reestructuración del peronismo para enfrentar a Macri en las elecciones del 2019, reestructuración del peronismo que por primera vez está mencionando la posibilidad de integrar a las huestes de Unidad Ciudadana, el partido político de Cristina Fernández, que se separó del Partido Justicialista en las últimas elecciones. Una reunificación, se intenta o se habla de una posible reunificación que pudiera integrar a todos los sectores. Claro, es un abanico ideológico muy amplio, ¿eh? El peronismo tiene sectores de izquierda hasta sectores de derecha, y esa conciliación total posiblemente no sea posible, pero es un intento. Y allí aparece Evita, este aniversario de su fallecimiento el pasado 26 de julio. Evita, bueno, yo creo que este párrafo va especialmente para los hispanoparlantes, los no argentinos, ¿no?, que tienen, por supuesto, que conocimiento de Eva Perón, particularmente los españoles. Ella es muy querida en España, pero ya verán por qué hago esta aclaración. No vengo a hacer un recordatorio ideológico de Eva Perón, ni mucho menos, ni mucho menos. Simplemente recordar, como digo, para este público, que Evita, una mujer de condición humilde, que vino desde el interior de la provincia para ser actriz. En esa condición se desarrollaba su carrera cuando conoció a Juan Domingo Perón, se casó con él en 1945, y tras la asunción de Perón como presidente de la Nación en 1946, ella se convirtió en primera dama. Poco después fue creadora y presidente del Partido Peronista Femenino y de su mítica fundación Eva Perón, y finalmente declarada oficialmente jefa espiritual de la Nación. Eva, antes de conocer a Perón, tuvo su renombre en el teatro, en el radioteatro, en el cine. Algunas versiones de aquella etapa de su vida la dan como una actriz ignota. Esto no es cierto. En realidad, en 1943, por ejemplo, ya fundó la Asociación Radial Argentina, de la cual fue elegida presidente, y para el momento de conocer a Juan Perón ya tenía una aparición en las primeras planas de las revistas especializadas, y era sin duda una de las estrellitas del radioteatro y del cine que se proyectaban a futuro, ¿no? En el 44, en 1944, conoció a Perón, que era por entonces todavía secretario de Estado. Lo conoció en un acto relacionado con la ayuda a las víctimas de un tremendo terremoto que hubo por entonces en la provincia de San Juan. Se estaban realizando con todas las estrellas y el jet set de entonces una gran movida solidaria para acudir al salvataje de las víctimas de ese terremoto. De ese encuentro, una relación, finalmente el casamiento, y casada ya con Perón, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946. Fue la primera mujer argentina en tener una destacada participación ejecutiva en campañas electorales. Bueno, todos conocen la historia de Evita, insisto, no vengo aquí a hacer una apología más. Yo personalmente la llevo en mi corazón juvenil como inspiradora de mis primeros pensamientos políticos en la década del 70. No, lo que traigo es una hermosa prenda de archivo, un reportaje al ya fallecido Facundo Cabral, el gran cantautor argentino. Ustedes lo recordarán seguramente por aquella canción, No soy de aquí ni soy de allá. Bueno, Facundo cuenta una anécdota que le sucedió con Juan Perón y Evita.
Me pareció muy ilustrativo este archivo, sobre todo para la audiencia extranjera de nuestro programa, para que se entienda el tipo de vínculo que establecía con sus congéneres de clase, ¿eh? Así que voy a compartir con ustedes, como si fuera formato editorial, esta página de Facundo Cabral, hablando sobre Eva Perón en un reportaje que le realizaron muy poco antes de su fallecimiento, de su asesinato en Centroamérica. Facundo Cabral, hablando sobre Eva Perón. Estamos recordando a Eva Perón. Una anécdota, un concepto. Caramba, nos salvó la vida, así de simple. Me hubiese gustado muchísimo, pues, le hubiera gustado a muchísima gente que si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Siempre tuve esa idea de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía, nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan duro como el saber que uno está fuera confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar de un señor, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el general y la señora a un tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad. Y dormí en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo, mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice, ¿por qué no te vas allá y lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve en Buenos Aires. Me pagó el tren y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. A las 10 de la mañana, 10:30, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé, en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, déjelo pasar. Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, todavía eran los autos con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me pregunta Perón. Y yo le digo, ¿hay trabajo? Porque en esa época, una mujer sola, hoy es tan común matrimonios separados y el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísima. Vos sabés que había lugares que pasamos que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si fueras leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar siempre había alguna objeción, era muy duro y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás, lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo, hay trabajo, la señora Eva, que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto, Perón, le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto.
Y paró el auto cuando me iba a venir. Y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Esto es extraordinario. Cada vez que enciendo el televisor, cada vez que veo un noticiero, cada vez que veo un pleito por aquí y por allá, recuerdo esta anécdota. De ahí en adelante uno fue mucho, si ya eras responsable por las circunstancias de vos mismos, desde ese momento no tuve ninguna duda que la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté. Antes no, y yo debo ofrecer antes de pedir. Y eso fue extraordinario. Por supuesto que hay trabajo. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, esto fue en La Plata, un lugar como ahora, muy similar ahora cuando estábamos desayunando, un lugar cálido, lindo, con gente muy amable. Me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo. Me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto, no? Ahora, ¿a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mirá, no pasaron más de... Yo no creo que hayan pasado 4 horas. El Te-Deum, claro, era al mediodía. A 3:30, 4 de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Es impresionante. Y se me acerca y me dice, ¿está todo bien? ¿Te trataron bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Ah, qué bueno tener ropa limpia. Y así como una vieja amiga. Y me dice, tuvimos suerte. Aparte, fíjate en humildad. No, yo conseguí o yo arreglé. Tuvimos suerte. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el Te-Deum. Fíjate vos, el Te-Deum en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no se había sacado la cosa de encima. Lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a saber cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana. Y al otro día a la mañana dice, quiero que me lleven al niño a mi oficina en Buenos Aires. Muy temprano, porque ella comenzaba a trabajar muy temprano, me llevaron a su oficina. Entonces ahí me explicó, me presentó 3 señores, mirá, estos 2 señores son pilotos y este señor es médico, van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. Digo, ya. Era increíble. Mi madre me daba por perdido, así habían pasado como 4 meses. No sabía dónde andaba. Y cuando salíamos de la oficina, me da una nota, una carta que decía, en resumen, sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón, que era, imagínate, era el Ábrete Sésamo, 1946. Y nos fuimos en avión. Mi madre desde ese momento no lo podía creer. Yo me aparezco con 2 pilotos y un médico. No podía creer. Dice, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensó que me llevaban preso. Nos vinimos a Tandil y ganábamos 160 pesos. Y empezó otra vida. Mi madre fue recibida por la comunidad en Tandil como merece ser recibido cualquier ser humano. La primera vez con un tremendo respeto y nos encontramos con gente maravillosa. De ahí en más Tandil fue para mi madre, y si era el lugar de mi madre, era mi lugar. Cambió todo, ganábamos 160 pesos. Como si esto fuera poco, al poquito tiempo ordenan hacer una nueva escuela. Nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos 2 colchones, uno para nosotros 3 y el otro para mi madre. Al poquito tiempo llegaron, ¿qué necesita? Porque dijeron, acá no hay nada. Trajeron todo lo que te puedas imaginar, que se puede necesitar en una casa cualquiera. Lo que te puede, mirá, desde los detalles más increíbles.
desde los platos para los pocillos, para desayunar, las cucharas, no tenés idea. Todo. Y al poquito tiempo hicieron una escuela nueva, ahí a 300 metros, ahí en la Avenida España. España y 14 de julio. España y Avenida Rivadavia, subiendo al Calvario. Con el tiempo mi madre vivió 200 metros más arriba. Ese fue un regalo de la canción. Y en la casa nueva, la escuela nueva tenía una casa de caseros con 3 habitaciones, baño y cocina, que era una casa extraordinaria, con pisos de parquet, baño con todas las cosas que te puedas imaginar. Por supuesto que la casa estaba poblada de todo lo necesario, hasta estufa. Hasta una escalera para subir al techo por si había algún problema de inundación, porque enfrente había un arroyo. Los detalles más increíbles. Pasaron muchos años. Yo siempre soñé que cómo me gustaría poder agradecerle al general o a la señora. Muchos años, 1972, esto fue en el 46, pasaron 26 años. Y yo voy a cantar a Madrid. Y el conductor del programa me dice, como estamos charlando ahora, me dice, Cabral, ¿usted sabe que el general Perón suele ver este programa? Por supuesto, me congelé. No se me había ocurrido jamás. Sí sabía, como sabía todo el mundo, que Perón estaba en Puerta de Hierro, o sea, estaba ahí cerquita de Icoso, cerca del canal. Digo, no me digas, sí. Sí, suele verlo. Me dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te imaginas. Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón, que a ese señor y a ese señor nosotros le debíamos la vida, así como suena. Así, habíamos quedado 3 hermanos, así como suena, porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama, así concretamente, nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario. Muchísima gente que vea esto va a entender perfectamente eso. Cuando te acercás a alguien para ayudarlo, una vez un señor me pidió algo para comer en la calle y le di un dinero para comer y cuando me dice, pero voy a comer solo. Quería conversar. Fuimos a comer, estuvimos 2 horas y casi no comió nada, quería que alguien lo escuchara. Esa sensación de que vos sos parte de la sociedad, sos parte del juego. Y acercaron la cámara ahí. ¿Viste? Un planazo, ¿viste? Como cuando sentís que el que está hablando en televisión se metió en tu casa. Y le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. 19 de noviembre, le cuento la anécdota que te acabo de contar. Esto le digo, y agradezco mucho a la televisión española que me da la chance de darle las gracias porque nunca pude quedarme sin pagar una cuenta. Ahora yo me siento más tranquilo, que Dios lo bendiga y Dios bendiga la memoria de su señora. En mi casa era, ya te imaginas. Había 2 nombres que no se podían decir sentado, había que ponerse de pie para mi madre, que es Eva Perón y Atahualpa Yupanqui. Para hablar de, cuando hablamos de esos 2 hermanos extraordinarios, había que ponerse de pie. Y me fui muy conmovido al hotel con Cafrune. Porque yo fui a la televisión por Cafrune. Cafrune lo encontré en la calle casualmente y me dice, acompáñame a un programa de televisión. Y yo lo acompañé y él estaba detrás de cámara. Yo estaba. Y en un momento me dijo, yo quiero que escuchen a mi amigo. Y me hizo entrar en cámara y yo canto una canción y se abrieron todas las puertas. Y encima viene esto de la anécdota. Yo fui más famoso en España, inmediatamente famoso por esta anécdota que por la canción. Primero fue por la anécdota, porque había muchísima gente española que le debía cosas a Perón, y ahí va Perón. Entonces en la calle me saludaban, yo tengo por su presidente un amigo, un hermano en Rosario, yo tengo no sé qué, una cosa extraordinaria, porque había un gran fervor por ella en España, ya lo sabés. Y cuando terminó el programa, fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado y vino muy afectuoso y me pegó un abrazo y me dice, acabo de verlo. Estuve viendo su programa con el general. Era un amigo del general. Lo acababan de ver en Puerta de Hierro, habían visto el programa. Dice, está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, y me mandó una carta, donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. Yo tengo todos los derechos del mundo en la sociedad si yo cumplí con todos los deberes.
Y esa postura ética que le dio una gran solidez a mi vida, una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido esa elección extraordinaria. Y esto, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente ese recuerdo de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, si no es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está. Bien, muy bien, allí está, fíjense, la prenda de archivo que he compartido con ustedes, ¿no? Un recordatorio de un episodio personal de Facundo Cabral cuando conoció a Eva Perón. Por eso les decía que todos conocen la historia de Evita, pero me pareció ilustrativo, insisto, este archivo, particularmente para la audiencia extranjera de nuestro programa, para que se entienda qué tipo de vínculo era el que Evita establecía particularmente con sus congéneres de clase, ¿no? Para que no se la recuerde por sus acciones eminentemente político-partidarias o por su ideología clasista, que son las constituyentes principales de ese recordatorio, sino también por esos rasgos de una humanidad tan sensible que, bueno, finalmente culminó con ese título con el que todos la recuerdan, ¿no? La abanderada de los humildes en la República Argentina. Hemos cumplido entonces con el recordatorio de este 66º aniversario de la muerte de Eva Perón, un 26 de julio de 1952. Bien, y vamos a los títulos que han sido de esta semana, los títulos salientes. Hay uno que se destaca solo. Está relacionada con la decisión del presidente Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas, diré correctamente, en la vigilancia de fronteras, porque es un título que ha tenido un tratamiento extraordinariamente político, cuando en realidad debe tener una lectura estratégica, porque no se trata lisa y llanamente de llamar nuevamente al ejército argentino a participar en cuestiones relacionadas con la seguridad interior, sino de movilizar tropa hacia las fronteras argentinas por la decisión también del presidente Macri de traer fuerzas de gendarmería, que son las fuerzas naturales de vigilancia de las fronteras, traer fuerzas de gendarmería para que sí participen de la seguridad interior, particularmente en la lucha contra el narcotráfico en el conurbano bonaerense, en el cinturón industrial alrededor de Capital Federal. Esto no significa una participación directa, lisa y llana de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, sino un reemplazo de aquellas fuerzas de gendarmería que se retiran de las fronteras y que vienen a colaborar en la lucha contra el narcotráfico en los centros urbanos. Felipe Solá, el diputado nacional del Frente Renovador, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha dejado algunas declaraciones que son muy coincidentes con la línea de pensamiento que sustentamos en la mesa de redacción con respecto a la recuperación de las Fuerzas Armadas primero, y cuáles son los objetivos naturales de las Fuerzas Armadas argentinas. En principio, recordar rápidamente que luego de la última y trágica experiencia de gobiernos de facto, revoluciones militares, la del periodo 76-83, la más oscura de esas experiencias, y a partir de la misma, su culminación con el retorno a la democracia en la República Argentina, las Fuerzas Armadas sufrieron
una crítica tan urgente, tan poderosa, no solamente de los estamentos políticos, sino de la opinión pública en general, que ello se tradujo en una reducción económica, estratégica, tecnológica de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en una línea de pensamiento que continuaron varios gobiernos. Inmediatamente después de la derrota de Malvinas, la caída definitiva de las estructuras militares en el gobierno en nuestro país, llegó Alfonsín, elegido como presidente en democracia, y lanzó inmediatamente los juicios contra las juntas militares que llevaron a todos aquellos jefes de la represión de Estado a condenas casi siempre permanentes, definitivas. Los que todavía tienen vida están soportando esas condenas en cárcel. Fue para la cúpula militar un golpe prácticamente definitivo. Culminó con la decisión de Néstor Kirchner no solamente de desmovilizar la acción política, si es que este término corresponde, de las Fuerzas Armadas en la injerencia de asuntos internos en nuestro país, sino que las desmovilizó económicamente también, les quitó prácticamente todo presupuesto, de manera tal que en esa acción conjunta que empezó con Alfonsín y terminó con Néstor Kirchner, las Fuerzas Armadas argentinas prácticamente, no diré que han desaparecido, pero se han transformado en una estructura minoritaria y casi definitivamente administrativa. Nos faltan aviones, nos faltan barcos, nos falta estructura militar de fronteras y estructura militar de desarrollo tecnológico para la guerra moderna. Todo esto ha desaparecido. Muchos piensan, yo me sumo, que esto debe culminar. Han pasado ya del 83 hasta ahora casi 50 años de aquellos episodios. Ya prácticamente no hay militares vivos que hayan participado de aquella doctrina de la seguridad nacional. Es tiempo para que Argentina comience a recuperar sus fuerzas armadas sujetas a derechos, sujetas a los designios de la vida en democracia, es decir, sujetos al presidente de la nación. También presumo que la doctrina de seguridad nacional ya no tiene cultores como las tenía en la década del 70, cuando estaban gobernados por la inspiración de Estados Unidos en la relación con su patio trasero de América y la famosa y tristemente famosa Escuela de las Américas, las que implantó para todos los militares sudamericanos aquel famoso Plan Cóndor, por ejemplo, que trasladaba a las condiciones de guerra de fronteras, de guerra con otros países, que es la razón de la existencia de las Fuerzas Armadas, a las guerras interiores, a las guerras políticas, a la lucha de clase contra los ejércitos paramilitares que gobernaron esa parte del medio siglo pasado, ¿no? Con gobiernos revolucionarios que se instalaron en varios países de Sudamérica. Bueno, todo aquel episodio, tal vez ya es tiempo de darlo por culminado y de recuperar nuestras Fuerzas Armadas. Pero ¿en qué términos? Esta es la cuestión fundamental, porque el recuerdo que han dejado de su paso por los gobiernos de facto desde el 66 hasta el 83 es realmente tortuoso y ha dejado una señal en la opinión pública brutalmente condenatoria. Así que recuperar esa identidad nacional sujeta a derecho, responsable de la cuidanza de las fronteras y sujeta a las decisiones políticas del Poder Ejecutivo, bueno, es una tarea de largo plazo. Pero ocurre que, aunque esto es así, la decisión de Macri luce como no estratégica, como si no fuera pensada, como si hubiera sido una reacción secundaria
al problema principal, que es la lucha contra el narcotráfico. El gobierno se ha acordado tarde, decía Felipe Solá, justamente me estoy apoyando en una redacción de su pluma sobre esta materia. El gobierno se ha acordado tarde de su promesa de campaña, cuando se comprometió, se obligó a luchar contra el tráfico de drogas en nuestro país. Tal vez, hasta me animaría a decir, una peligrosa muestra de improvisación. Su Ministerio de Defensa ha señalado públicamente que las Fuerzas Armadas actuarán a partir de ahora como fuerza disuasiva en pequeños poblados de frontera, para que no haya peligro de que puedan instalarse grupos vinculados al narcotráfico y también grupos terroristas en estas localidades de frontera. Por eso que resalto esta parte de la información. No es como los políticos de oposición lo han tomado en estos últimos días, advirtiendo sobre el retorno de las Fuerzas Armadas a las cuestiones de seguridad interior. No es esto lo que plantea ni el presidente ni el ministro de Defensa, sino reemplazar a fuerzas de gendarmería que son traídas al conurbano bonaerense y a Rosario y a otras ciudades del interior del país, donde el narcotráfico está creciendo, y está creciendo en un volumen muy importante, y reemplazarlas con soldados, a esos gendarmes que vienen a hacer tareas de seguridad interior. Pero bueno, también hay que atender la preocupación de las líneas opositoras, porque pudiera ser un retorno también a aquellas imágenes que todavía están tan vívidas de ese pasado de gobiernos de facto, ¿no? Aunque esta parece una circunstancia ya muy lejana en nuestro país. Iniciativas como esta que acaba de anunciar el presidente de la Nación, sucede además que han empeorado el problema en todo el mundo cuando se han practicado. Lo vemos en México, por ejemplo, donde ha sido peor el remedio que la enfermedad. La espiral de violencia en México creció tanto como creció la violación de los derechos humanos. A lo largo de los últimos años, en la Argentina se han venido estructurando mercados de drogas ilegales que cubren un espectro socioeconómico muy amplio, desde capas de clase alta, clase media alta, hasta los sectores de menores ingresos, en los principales centros urbanos del país. La cocaína, el paco, la marihuana, las nuevas drogas sintéticas están produciendo una renta ilícita, les decía, que se calcula en algo así como en $500 millones por año, y es solamente una cifra tentativa. Estos desarrollos han supuesto también la conformación de bandas criminales locales, dedicadas primero a recibir los cargamentos de drogas provenientes de Colombia, Perú y Bolivia, pero también, paralelamente con eso, la conformación de bandas criminales locales que aseguran la distribución y venta en la República Argentina, y comienzan también a invertir fuertes sumas en garantizar algunos niveles de seguridad para esas operaciones que están directamente ligadas con la corrupción policial. Suelen tener, decía Felipe Solá, una fuerte connotación familiar o barrial, y están estrechamente relacionadas con facciones de fuerzas policiales locales o incluso policías federales con actuación a nivel local, que garantizan condiciones de factibilidad para el negocio narco, o que directamente forman parte de este entramado como actores directos, ¿no? Yo no diré que sea Argentina todavía un centro de consumo privilegiado como lo es Estados Unidos en su relación de fronteras con México, por ejemplo. Todavía Argentina sigue siendo un puerto de transferencia de drogas desde República Argentina
hacia Europa y en algunos casos también hacia Estados Unidos. Pero bueno, esto no quita que se trata de una problemática crítica, cada año más crítica para nuestra sociedad. Pero ocurre que de ninguna manera las Fuerzas Armadas son ni una opción legal, ni siquiera una opción práctica para el abordaje y el tratamiento de este problema. Este es un problema social. Y no es bueno que los militares se hagan cargo de problemas sociales. Es un problema social porque las adicciones ponen en peligro al que se droga tanto como al que no se droga. Y es también un problema de salud pública. Solá, en su gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires, trazó un camino en este sentido que después fue desandado. Al narcotráfico y al crimen organizado se los combate en red, no es solamente una operación de orden militar, al contrario. Cuando es solamente una operación de orden militar sucede lo que ha sucedido, por ejemplo, en los estados mexicanos que son fronterizos con los Estados Unidos. Al crimen organizado del narcotráfico se lo combate en red, entre los foros vecinales, las Madres del Paco, por ejemplo, que son una organización que ha nacido aquí en la República Argentina, que denuncian dónde se vende droga en los barrios. Tienen que participar los centros médicos de atención de las adicciones, tienen que participar las iglesias, y tiene que crearse en cualquier caso, como lo han hecho en Estados Unidos, una fuerza policial especializada, profesional, de la lucha contra el narcotráfico, y que debe estar absolutamente bajo control civil, justamente para no ceder a las tentaciones de corrupción también dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente ese camino fue interrumpido. Pero la cuestión es que luego de casi 3 años de administración el gobierno no reflexiona ni establece una política que permita a la nación contar con fuerzas armadas operativas, bien equipadas, profesionales, adecuadas a los recursos que la sociedad está dispuesta a asignarles para afrontar un horizonte estratégico y además imprevisible, absolutamente imprevisible. Hoy son, difícil de decirlo, pero hoy son en los propios efectivos formados en democracia quienes no desean volver a las épocas del partido militar. Si hoy se consulta íntimamente, por decirlo de alguna manera, y si esta consulta existiera, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, los que son ya segunda generación de aquellas Fuerzas Armadas del 76 al 83, y es muy posible que casi en un 100% de esas consultas la respuesta fuera están avergonzados de que las Fuerzas Armadas hayan cumplido esas tareas en la República Argentina y se sienten soldados de la democracia. Lo que sucede es que han sido tan grandes las heridas que solamente decir una frase de esta naturaleza en muchos oídos repercute como un piedrazo. Esta es la verdad. Así que el tema es muy delicado. La trágica participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior no se olvida. De manera que no es una cuestión que pueda tratarse con un simple enunciado, con un decreto, como lo dispuso el presidente de la Nación. A partir de ahora mandamos tropas de Fuerzas Armadas a la cuidanza de las fronteras. Bueno, así como hay una vocación militar que yo imagino que ha ido cambiando en el curso de las últimas 2 generaciones, también hay una vocación policial. Muy difícil de definir, porque la policía ha sido la fuerza más corrupta aliada con aquellas fuerzas militares que usurparon el gobierno y practicaron el terrorismo de Estado, ¿no? Sin embargo, aún así también es cierto que en las fuerzas de la policía hay como un registro, como una memoria vergonzosa, que quiere ser reconvertida por los oficiales más jóvenes, los que vienen reemplazando a aquella camada de las policías corruptas de los gobiernos militares.
Pero sucede que el gobierno ha optado por el peor camino para encontrar un rol para los militares en democracia para afrontar tanto la cuestión de las drogas como la prevención del delito, ¿no? Está destruyendo el principio de separación entre los asuntos de la seguridad pública y la defensa nacional. Esta es la cuestión. Y esta es la base del consenso democrático alcanzado después de la dictadura militar. Las leyes de defensa nacional de 1988, la Ley de Seguridad Interior de 1992, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998 y la Ley de Inteligencia Nacional del año 2001. El presidente es como que no prestó atención a la hora de firmar este decreto de estas 4 leyes que están en vigencia. Conclusión: comprometer a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interna para las cuales no están ni preparadas ni entrenadas es una estrategia de corte militarista que hasta el momento no ha mostrado resultados positivos. Por el contrario, ha afectado los derechos humanos, ha alentado una violencia creciente, ha desprofesionalizado a las fuerzas militares y en concreto no evitó el surgimiento y la consolidación de bandas criminales de narcotráfico. Esta es por lo menos la experiencia americana, ¿no? Y yo creo que se reedita también en las experiencias del sudeste asiático, donde han tenido que crear definitivamente policías especiales para luchar contra el narcotráfico, quitando al ejército de esa tarea. Esta es la noticia más importante de la semana en la República Argentina. Y voy a compartir con ustedes la opinión del profesor Abel Reynoso sobre este tema. Hace una especie de comparación rápida entre la experiencia mexicana en México combatiendo al narcotráfico, la lucha, la guerra entre ejército y las fuerzas propias del narcotráfico mexicano apoyado por el narcotráfico colombiano, hasta el momento dejó un saldo de 140.000 personas muertas. De manera que son episodios para tomar en consideración con muchísimo cuidado. Oigamos al profesor Abel Reynoso opinando sobre este tema desde Estados Unidos. Todo esto nace de la decisión de que Macri se quiere mantener en el gobierno como sea y a como dé lugar. O sea, va a acudir a los recursos más increíbles, inconcebibles con tal de él mantenerse en el gobierno. Es decir, no Macri, sino todo el equipo que conforma el visible e el invisible. Porque acá hay un equipo visible que nosotros vemos, que son los perejiles que actúan, y los invisibles que son detrás del telón, que son los que están manejando los hilos de este gobierno. Entonces ellos por cualquier forma quieren ser simpáticos al poder mundial, quieren seducirlo con algún cuento, han inventado todos los posibles, y ahora han encontrado un filón, meter a las Fuerzas Armadas como se ha estado pidiendo hace mucho tiempo, e involucrar a esas fuerzas para que ingresen a cumplir un rol policial. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar al narcotráfico. El narcotráfico es una organización mundial con una profesionalidad extraordinaria que ha penetrado todos los estrados de todos los poderes en el mundo. Gobiernos, instituciones religiosas, instituciones jurídicas, banqueras, en fin, todos los poderes culturales. No hay un solo límite que pudiera escapar al destino de estos. Por eso cuando alguien intenta desprenderlo de todo esto que hemos enunciado, no tiene asidero, no tiene fundamento. O sea, está todo interconectado. Y si hay alguien que está menos capacitado, porque no ha sido preparado para eso, son las Fuerzas Armadas. Pero no es porque uno lo diga por voluntad o porque uno crea que es una oportunidad que está haciendo Macri ahora, sino por los resultados que se han obtenido en otros lugares del mundo donde han hecho exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta oportunidad, esta puerta abierta al infierno que acaba de abrir Macri, y
ensombrece todo el futuro nuestro, porque se vuelve a repetir algo que creíamos que ya estaba superado, involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Y eso ya tuvimos 30.000 desaparecidos con eso. O sea, el pretexto era otro, pero las consecuencias y los resultados van a ser exactamente los mismos, seguramente. Y si los resultados van a ser los mismos, entonces viene la pregunta, ¿estamos nosotros preparados para resistir ese empellón que se va a comenzar a dar en próximos tiempos? No, no estamos preparados, para nada. Para nada, nosotros no estamos preparados. Como no estuvimos preparados nosotros hace 25 años, porque esto comienza en 1991 más o menos. O sea, cuando todavía recién estaba Menem en el gobierno. Es cuando empezó a aparecer el problema terrible. Y claro, como había gente del gobierno involucrado en el tema que ahora todavía andan dando vueltas por ahí como impolutos. Por ejemplo, ese diputado de Cambiemos era peronista en aquellos tiempos. Y además de ser peronista era el director era el Cedronar, que tenía el control de los percutores químicos, que eran los químicos para transformar a la droga. Entonces, esa gente que estaba involucrada, que eran banqueros, que era funcionarios del gobierno, jueces, fiscales, la banca, esa gente ya estaba operando en Argentina en la década del 90. Entonces, cuando una persona especializada en eso detecta el problema y lo denuncia, está en Google, pueden ustedes verlo, 1990 el problema del narcotráfico en Argentina, que era un funcionario muy importante del que representaba el control de la droga en el mundo. O sea, el jefe de la DEA en la Argentina. Determina que todo el mundo estaba involucrado y hace la denuncia. Periodísticamente está todo, ustedes pueden googlearlo. Y entonces, ¿cuál es la reacción? El gobierno, al verse acorralado, pide el desplazamiento de ese funcionario, porque afectaba a los intereses comerciales del país con los Estados Unidos. Ahí empieza el gran problema argentino. Se descubre un lavado de dinero producto del narcotráfico de 1.500 millones de dólares. Entonces nosotros ahora, después de 20 y tantos años, empezamos otra vez de nuevo. Traemos una novedad. ¿Cuál es la novedad? ¿De qué vamos a hablar ahora que ya no se conozca? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y tenemos gente capacitada para enfrentar el desafío? Porque las Fuerzas Armadas no lo son. Y la respuesta es totalmente negativa. Efectivamente, las Fuerzas Armadas no son una policía especializada en esto, porque se necesita gente especializada en esto que realmente conozca el mecanismo de todo eso, porque están involucrados un montón de elementos. Y curiosamente, el elemento principal no es el transporte de la droga que utiliza la Argentina como plataforma para despacharla hacia todos los confines del mundo. El problema es los que de guante blanco, que no tocan la droga y que son los bancos fundamentalmente y el gobierno que controla todo el aparato secreto de la seguridad. Entonces ahora, para quedar bien, para conseguir inversiones, porque esa es la verdad, ese es el meollo del tema, conseguir inversiones como sea, aún matando a la madre si es necesario. Estamos ahora, por eso, inmersos en un drama, pero un drama de unas dimensiones inconmensurables. Pero lo peor de todo es que no estamos preparados para eso. Y claro, vamos a salir como locos a comprar armamento, a volver a hacer una barbaridad. Porque la defensa, porque resulta que ahora nos vamos a dar cuenta que las Fuerzas Armadas carecen de todos los instrumentos, de toda la capacitación, carecen de todos los elementos de movilidad, carecen de aviones, en fin, unos negocios monstruosos.
negocios monstruosos detrás de esta decisión de ayer. Es decir, aquí está perversamente pensado. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con la compra multimillonaria de todo el equipamiento para las Fuerzas Armadas ahora en este nuevo descubrimiento? Pero ya que estamos hablando del tema, no vamos a obviar también que en el gobierno anterior hicieron la vista gorda. Yo personalmente, o sea, no es que me lo escuché de alguien o me lo contaron o lo leí en algún diario. Yo personalmente hablé con la ministra Garré y le propuse algo muy importante que todavía en ese tiempo, hará unos 10 años atrás, 8 años o 10 años atrás, le propuse concretamente tratar de ayudar, tratar de incursionar en ese tema. No personalmente no, sino la gente de mi relación, que sabe mucho de ese tema profesionalmente. No, para nada. Estoy hablando y denunciando quien fue ministra de Cristina. O sea, que no les interesó el tema. O sea, por lo menos hubieran hablado conmigo, cuando yo le hago la propuesta, cuando yo le hice la propuesta a la ministra Garré, en una reunión de la Cámpora en el Hotel City, en pleno centro de Buenos Aires, me dijo, encantado, ¿quién es? Tráigame las personas. Tráigame las personas, me dijo entusiasmada, así todo. Nunca me quiso recibir, ni siquiera contestar la cantidad de veces que hice llamados y que traté de llegar hacia ella. Es decir, ahí había gatos encerrados indudablemente, porque una persona que está al cargo de una representación del gobierno y viene algún ciudadano y le propone algo, debiera por lo menos, si no ella, no lo podía hacer ella, por lo que fuere, hubiera mandado a alguien a hablar con esa persona a ver qué era lo que ofrecía. Porque yo le mencioné cuando le ofrecí, tengo una persona profesional del tema este que conoce cómo funciona el narcotráfico en el mundo. No es que sea cualquiera, le dije, es un profesional formado en el campo de batalla. Sí, pero me dijo un escándalo, nunca me quiso recibir. La ministra Garré. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos que está agujereado por todos lados? Ahora vamos a empezar a hablar de radares y estupideces. Ahora vamos a empezar a hablar de cosas que... Y entonces vamos a involucrar a la Fuerza Armada. Y entonces ahí hay un espejo. Colombia primero y México, 140.000 muertos. Si esta decisión del presidente Macri, comunicada por decreto, de comenzar a movilizar tropa de Fuerzas Armadas hacia las fronteras, que ya hemos explicado, es el título principal de la semana, es notorio cómo empiezan a agitarse las aguas de la política en la República Argentina. La desatada crisis económica que ahora ya es irreversible y la escapada del dólar, la inflación que supera ya definitivamente la proyección del 30% anual para el año 2018, la etapa de recesión que ya está en camino y que se anuncia se profundizará en los próximos 6 meses, en fin. Ha desatado no solamente una caída de los porcentajes de intención de voto del presidente Macri para su presunta reelección en el 2019, que no es sino un efecto de la crisis económica que puede revertirse en el curso del próximo año, sino que ha desatado también en las filas de oposición un aire de circunstancia posible. Hasta hace solamente 6 meses atrás, imaginar que la oposición peronista dividida en por lo menos 3 frentes pudiera tener candidaturas propias a presidente de la Nación como para disputarle una segunda vuelta de manera exitosa al presidente Mauricio Macri era, no diré impensable, pero lejano. Bueno, la crisis económica ha provocado una
lectura, una segunda lectura de esa opción y ha llamado a prontas tareas de reunificación del peronismo no kirchnerista, el peronismo federal, pero en ese marco, nuevamente Felipe Solá está en los titulares de esta semana, en ese marco el exgobernador, integrante como diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa, ha iniciado una serie de diálogos con las fuerzas del kirchnerismo cristinista para generar la posibilidad de una lista conjunta, circunstancia que nos sigue pareciendo a muchos lectores de la política nacional todavía casi imposible, o, y esta la segunda sí luce factible, reunificar en el Partido Justicialista todas las líneas dispersas, léase Unidad Ciudadana, Frente Renovador, Peronismo Federal, y participar de internas con todas las fracciones peronistas, incluida la fracción de Unidad Ciudadana de Cristina Fernández. Felipe Solá ya está personalmente lanzado como candidato presidencial y sostuvo que tiene, comillas, coincidencias de programa con la senadora Cristina Kirchner y alentó la posibilidad de confluir en una coalición junto al kirchnerismo. Puntualmente dijo Solá, hay que plantear una unidad política fuerte. El programa de desarrollo que podamos hacer no es muy diferente entre las distintas personas de la oposición. Lo que es diferente, dijo, son las ambiciones, los estilos, los equipos. Pero en el programa no hay tantas diferencias, dijo. En el programa más vale hay coincidencias y hay que tener un poco de grandeza, reclamó Solá, y decir que o aceptar que hay una situación muy grave que nos llama a la reunificación del peronismo con todas sus líneas dispersas. El ex gobernador bonaerense aseguró que las críticas que sostenía él personalmente, incluso en el pasado, contra la expresidente, quedan minimizadas, dijo, frente a la necesidad de la unión entre kirchneristas y no kirchneristas en un frente común contra Cambiemos, que es la alianza de gobierno actual. Solá aclaró que pese a aquellos cuestionamientos, nunca se había plegado a las calumnias y a las causas judiciales que él personalmente considera injustas, inventadas, dijo incluso dignas de la Revolución Libertadora. Se refiere obviamente a las 3 más fuertes causas judiciales contra Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero y corrupción, figura en la que están inmersos además los principales funcionarios de obras públicas de su administración, y las cuestiones de dólar a futuro, que posiblemente sea la más débil de las 3 causas, y una cuarta que podría involucrarla, que es el asesinato del fiscal federal Nisman, ¿no? Bueno, Solá aparentemente está dispuesto, no sé si a olvidar, pero sí a disimular todas estas cuestiones a favor de una verdadera lista de oposición unida de todo el peronismo, opción que dijo es excluyente para pensar en una victoria electoral en el año 2019. Claro, la cuestión es quién sería en ese caso, en esa unión, el candidato o candidata a presidente de la nación, ¿no? Solá dijo que es necesario polarizar en el marco de la construcción de una sola oposición y que en todo caso presente muchas listas. ¿A qué se refiere? Bueno, o bien a un acuerdo directo con Cristina Fernández para la conformación, no solamente de la primera candidatura a presidente de la nación y los gobernadores de provincia, sino también en las listas de diputados y senadores nacionales y provinciales que se realicen
en octubre del año próximo, sino a la posibilidad de tener internas en el Partido Justicialista, es decir, que venga Unidad Ciudadana con sus propios candidatos, que venga el peronismo federal con sus propios candidatos, que vengan los gobernadores con sus propios candidatos, que vengan las listas que han sido diáspora del peronismo como Frente Renovador con sus propios candidatos, él está incluido en esas filas, y que vayan a internas, y que surja de esas internas candidatos comunes para las elecciones nacionales y provinciales. Lo explica en una breve nota de unos 4 minutos, algo más, que fue titulada Bomba Política de Felipe Solá. Yo no sé si es para tanto, creo que es simplemente una señal que manda Felipe a propósito de la crisis que está viviendo, políticamente hablando, la administración Macri, como si Felipe dijera: esta es la oportunidad, nos conviene más sacarnos los pelos entre nosotros en una interna que sería capital en la historia del peronismo, gane quien gane, porque de esa manera todos juntos podremos ser una alternativa electoral en el 2019 contra Cambiemos y la posibilidad de la reelección de Mauricio Macri. Lo explica él mismo en este reportaje. Hay una situación, no voy a decir inédita porque viví el 2001 como todos ustedes, pero una situación muy grave y, digamos, con una oposición bastante desunida, dispersa e incierta. Y entonces lo que yo pensé y pienso es hacer un aporte personal para tratar de que, digamos, se produzca una unidad opositora que parece muy difícil, pero no imposible, en el sentido de qué es lo que va a querer la gente. La gente va a querer, alguna votar por Macri y muchos van a querer votar en contra de Macri, sea Macri o sea otro candidato. Sea Vidal. O sea Vidal, por ejemplo. No podemos darnos el lujo de que haya dos oposiciones. Puede haber más listas, por supuesto, pero dos oposiciones importantes. Me parece que es por ahí. Entonces, por eso salí yo a la cancha. De decir que el sentido de la unión tiene relación directamente con que haya una sola oposición, con que haya ¿Pero cómo es que unidad, sumando... o al menos que haya una sola interna. Con eso ya bastaría. Sin unidad no hay ninguna posibilidad de sacar a la Argentina adelante, además. Incluso aunque eso vaya en contra de tus actuales compañeros de Frente Renovador, por ejemplo, que algunos dicen, mi límite es Cristina. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Lo he discutido muchas veces dentro del Frente Renovador también, pero no estoy de acuerdo. Me parece que hemos pasado 2 años y medio suficientemente terribles y duros, y con un final, no es el final del gobierno, pero un final de un proyecto económico absolutamente riesgoso, vulnerable, digamos, nos ponía en una situación muy vulnerable y hay que recapacitar entonces. El año que viene transcurre esto, evoluciona la crisis, te ofrecen compartir fórmula con Cristina Fernández de Kirchner. ¿La compartirías? Primero esperemos que pase el tiempo para que te conteste. A mí me parece que si sirve para unidad, sí. Si uno tiene un objetivo, tiene que ser fiel a ese objetivo. Si sirve para cambiar esta situación, sí. Si opino que debe ser así, no. Preferiría que no fuera así, pero priorizo el tema de la unidad, absolutamente. Ya a esta altura me parece que queda claro que a la candidata más votada de la oposición es difícil decirle no te presentes, ¿no? O al menos es... No, era una teorización que había antes en la idea de cualquiera de nosotros puede y Cristina no puede. Bueno, claro. Una idea un poco teórica y un poco ingenua. Pero tampoco sabemos todavía, no sabemos, digamos, cómo sería el resultado de un balotaje en Argentina. No lo sabemos, a pesar de todo lo que ha pasado. Claro. Bueno, es decir, hay un piso alto del gobierno, indudablemente, pero lo importante aquí es, bueno, ¿vamos a defender el trabajo? ¿Vamos a defender el trabajo argentino? Sí. ¿Vamos a negociar, en todo caso, si heredamos el fondo, no le aceptemos un peso más y paremos desde otro lugar?
¿No es cierto? Bueno, esta va a ser una Vamos a pesada herencia en concertar- serio, ¿no? Absolutamente. Tenés un acuerdo con el Fondo Monetario que te obliga a ajustar durante todo tu mandato. Vos no lo decidiste. No es tu programa, pero ya lo tenés prefirmado. Bueno, eso sí se aceptan la plata adicional, ¿no es cierto? Los 35.000 millones de dólares adicionales a estos 15.000. Hasta 2021 hay un sendero de vendrían. ajuste igual. Yo creo que hay que renegociar absolutamente. Bien, allí están los títulos principales de esta semana en la República Argentina. Como les dije, la página internacional será muy breve, acotada por la ausencia de Paola Ardaya, nuestra corresponsal en Londres, así que comparto con ustedes unos consejos de orden institucional y cuando volvemos, página internacional y página económica en la República Argentina. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Audiencia, atención a este anuncio que le interesa a usted y con seguridad le interesa a los hijos de la casa. Gran promoción de la Cooperativa Telefónica celebrando su 55º aniversario. Ahora podés mejorar tu velocidad de conexión. Oí bien la promoción. Si tenés ADSL con 3, 5 o 6 megabytes, podés pasar a fibra óptica de 10 megabytes. Y atención, en ese caso te bonificamos 265 pesos por mes durante 8 meses de la línea telefónica. Te brindamos la instalación sin cargo y el 50% del costo del modem bridge que hay que utilizar para la fibra óptica. Y si te pasás a fibra óptica de 20 megas o más, 265 pesos por mes durante 8 meses, siempre la instalación sin cargo y el modem bridge en comodato. Grande Cotel, poderosa promoción Atenti durante este mes de julio para obtener de internet más volumen de información y mucho más rápido. Celebra con nosotros los nuevos planes de conexión para mejorar tu velocidad de conexión en internet. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para bebés entre 6 y 24 meses son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Audiencia, atención a este anuncio que le interesa a usted y con seguridad le interesa a los hijos de la casa. Gran promoción de la Cooperativa Telefónica celebrando su 55º aniversario. Ahora podés mejorar tu velocidad de conexión. Oí bien la promoción. Si tenés ADSL con
3, 5 o 6 megabytes, podés pasar a fibra óptica de 10 megabytes. Y atención, en ese caso te bonificamos 265 pesos por mes durante 8 meses de la línea telefónica. Te brindamos la instalación sin cargo y el 50% del costo del modem bridge que hay que utilizar para la fibra óptica. Y si te pasás a fibra óptica de 20 megas o más, 265 pesos por mes durante 8 meses, siempre la instalación sin cargo y el modem bridge en comodato. Grande Cotel, poderosa promoción, atenti durante este mes de julio para obtener de internet más volumen de información y mucho más rápido. Celebra con nosotros los nuevos planes de conexión para mejorar tu velocidad de conexión en internet. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Un rápido repaso de los títulos internacionales donde resalta sin duda la gravísima situación de los inmigrantes africanos intentando llegar a Europa de cualquier manera, escapando no solamente de las condiciones de extrema indigencia que se vive en la mayoría de los países de África, sino también las condiciones de violencia política que en muchos países se torna absolutamente insoportable. Lo cierto es que esta semana hubo un episodio en Ceuta, el enclave español en el norte de África, que fue realmente trágico cuando inmigrantes armados con palos y con cal viva, en un número superior a los 600, finalmente pudieron saltar las vallas, entrar en España, en Ceuta, este espacio español en el norte de África. Lo hicieron además agrediendo a los guardias españoles. Fue posiblemente el asalto más violento, masivo de los últimos meses en el vallado fronterizo de Ceuta. El grupo atacó a los agentes fronterizos con spray, utilizándolos como lanzallamas, recipientes con excrementos, palos y cal viva. Actuaron con una violencia que es hija de la desesperación, ya lo sé. Actuaron con una violencia inusitada, sin precedentes. La agencia local Europa Press y otras están dando cuenta minuto a minuto de la situación. Varios agentes fronterizos sufrieron golpes, heridas, quemaduras con cal viva. La Cruz Roja atendió hasta el momento a 132 migrantes heridos, 11 trasladados a hospitales con heridas y fracturas, 22 guardias civiles, de los que 4 fueron internados en estado grave. Otro importante grupo de migrantes también intentó cruzar la valla, pero fue contenido por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Los que lograron ingresar en suelo español inmediatamente se trasladaron al centro de estancia temporal de inmigrantes, el CETI, que ya está desbordado antes de esta nueva entrada masiva, ¿no? España cuenta con 2 enclaves en el norte de África, uno es Ceuta y el otro es Melilla, situado a unos 250 kilómetros al este de Ceuta. Ambos están protegidos por vallas de hasta 6 metros de altura y diversos mecanismos de seguridad, pero bueno, miles y miles y miles de migrantes que huyen de la pobreza en los países del sur del Sahara intentan cruzar casi regularmente, a diario, la valla para ingresar en España y de ese modo en la Unión Europea, pero desde hace tiempo no se registraba un asalto tan violento y tan numeroso. Esta es una noticia en desarrollo. La otra noticia que destaco, estoy siguiendo de cerca las declaraciones del presidente electo de México, atenti, López Obrador.
está llamado a ser una figura de la política centro y sudamericana. Ya está negociando por el NAFTA, por ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos. Le pidió a Trump, el presidente norteamericano se lo pidió en una carta, que hicieran un esfuerzo. Me refiero al ganador de las elecciones presidenciales en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Le pidió al presidente de Estados Unidos hacer un esfuerzo para concluir la renegociación del NAFTA. Vale la pena, dijo, hacer un esfuerzo para concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que prolongar la incertidumbre podría frenar las inversiones a mediano y largo plazo. Esto lo escribió el presidente electo, el político nacionalista de izquierda de 64 años, en una carta dirigida a Trump, que fue entregada en mano al secretario de Estado norteamericano, a Mike Pompeo, el pasado 13 de julio. Bueno, la incertidumbre económica, escribe el presidente electo, dificulta el crecimiento de México y por lo tanto afectaría al gobierno que López Obrador encabezará a partir del 1 de diciembre. La Cancillería mexicana ya había anunciado este sábado que, por ejemplo, Jesús Seade Curi, el candidato de López Obrador para ser su jefe negociador del NAFTA, participará en las negociaciones del tratado la próxima semana en Washington. También está el tema migratorio, ¿no? En el tema migratorio le propuso a Trump un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos para atender las causas que originan el fenómeno migratorio. Dijo López Obrador, si en este plan participamos México y Estados Unidos, además de Centroamérica, aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para tratar con la mayor idoneidad posible el tema de las migraciones dentro de Centroamérica, México y Estados Unidos. Lo recaudado, de acuerdo con el pensamiento de López Obrador, ¿no?, se usaría en un 75% para financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y un 25% para seguridad y control fronterizo. El mexicano también le recordó a Donald Trump que ambos políticos saben cumplir con lo que dicen. Expresó, hemos enfrentado la adversidad con éxito, conseguimos poner a nuestros votantes al centro y desplazar el establishment o el régimen predominante en México, como de alguna manera señalando que estas cuestiones no terminan en estos acuerdos rápidos, sino en acuerdos a largo plazo, ¿no? Concluyó López Obrador, han habido momentos de distensión y diferencias, como otros de entendimiento y respeto. Nos unen cosas buenas, dijo Obrador, lazos que no se pueden romper, cultura, idioma, tradiciones y una larga amistad. En honor a ello debemos seguir trabajando de la mano. Los dos títulos principales, como digo, en este brevísimo titulario de la página internacional en ausencia de nuestra corresponsal Paola Ardaya. Y gracias, vamos rápidamente a la página económica, la participación del doctor Hugo Vega para analizar los últimos días en la actualidad argentina en materia de economía y negocios. Hugo, muy buenos días, Broné saluda. Buenos días, Fernando, buenos días para toda la audiencia. Se ha tomado unos días de descanso, ¿verdad? No, se trabaja hasta los fines de semana. ¿Ves? Ah, mira. Así que sí, hay que andar recorriendo la costa. Bien, muy bien, bueno, ojalá sea para prosperar y asesorar de la mejor manera. Doctor, no sé acertar con el título para la consulta de esta semana. Por un lado, las tasas altísimas aplacando al dólar en la semana, que cayó unos 27 centavos, cerró a 28.04. El mercado de valores, que parece estar transitando una buena semana, ganó casi un 6%. No sé qué incidencia pueden tener en la economía argentina los derrumbes de Facebook, que ahora se están hundiendo
las acciones de Twitter también, en fin, lo dejo a su criterio, la crónica de estos 7 días. Bueno, Fernando, mira, tocando lo que es el tema de mercados internacionales, claramente en el extranjero ha habido variaciones, fundamentalmente en lo que es el PAC de acciones de tecnología, fundamentalmente lo que es el Standard & Poor's, el 500, que es uno de los más significativos en Estados Unidos. Claramente, bueno, la caída de Facebook también generó un efecto dominó en otras acciones. Por ejemplo, hubo caídas en Microsoft, hubo caídas en Google, bueno, en un conjunto importante de acciones del Nasdaq, y esto también impactó también en otras empresas, Oracle, bueno, generó todo un efecto importante por el peso específico que tienen estas compañías, ¿no?, en la formación del mercado de valores de los Estados Unidos de América. Y también, cuando uno mira el mapa mundial, digamos, y ve las cotizaciones también en el rubro tecnológico, hubo fuertes caídas también en otros mercados. Lo que sí se sostiene, y viene teniendo una tendencia, digamos, sostenida, contundente, es el mercado energético mundial. Viene arrojando buenos números, algunas compañías en particular, bueno, las que ya sabemos, las 4 más importantes. Después, bueno, el sector farmacéutico también ha experimentado una buena tendencia. Pero bueno, estamos en una situación complicada a nivel mundial. Este amague permanente entre las grandes potencias de si ingresa o no se ingresa en una guerra comercial, la apreciación del dólar, por un lado, que desde el punto de vista financiero a Estados Unidos le juega bien para seguir tomando deuda, pero que desde el punto de vista del comercio internacional le juega en contra, porque mientras Estados Unidos revaloriza su moneda a través de la suba de su tasa internacional de referencia, la tasa Fed, por otro lado, el resto de la economía mundial, particularmente el mercado asiático y el europeo, siguen en la trampa de liquidez keynesiana, que es mantener la tasa de referencia de sus bancos centrales baja, por lo que genera, desde el punto de vista competitivo, por la vía de la moneda, mayor competitividad a nivel de exportación. Es decir, le juegan contra Estados Unidos desde el punto de vista de su economía real. Y esta fue la conversación que han tenido el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el resto de los premiers de Europa y de Asia, respecto de que él de alguna manera quiere empujar a que mercados financieros y monetarios y cambiarios como los de China o los de Europa comiencen también a elevar sus tasas de interés, sus tasas de referencia. Lo que sucede es que en un mercado muy maduro como por ejemplo el europeo, hoy tocar la tasa de interés de referencia hacia arriba depreciaría aún más y recesionaría más aún su economía real. Ni que hablar del caso, por ejemplo, de España o de Italia, que son por ahí los que más tenemos lazos de hermandad nosotros aquí desde Argentina, o bueno, también de Alemania. Entonces, desde ese punto de vista uno ve, y el problema del Brexit, ¿no?, obviamente del Reino Unido, donde está también en este debate permanente de ver cuáles son las sanciones que va a tener que absorber si efectivamente se concluye esto, que vos lo has comentado con la corresponsal allí. Entonces, el tema está complejo a nivel mundial hoy. Hay muchas fichas que todavía, muchas barajas que no se han puesto arriba de la mesa, y la verdad es que no hay todavía una opinión bien formada de hacia dónde va a terminar encauzándose las variables financieras, económicas reales y las monetarias. Hoy hay tendencia de que se dice que hacia el 2020 Estados Unidos necesariamente va a bajar su tasa de interés de referencia. Si lo hace por abajo del 2%, vale decir que a Argentina le va a venir muy bien. Argentina, Brasil y todos los países emergentes que se han endeudado en moneda dura, haría, y además calificando efectivamente como mercados emergentes y no de frontera, haría más apetecible esta situación de volver a recompensar flujos de inversión hacia los mercados emergentes, como el caso de la Argentina. Pero claro, va a haber que pasar lo que queda del 2018 y el 2019, que no van a ser años sencillos. De hecho, las estimaciones marcan que la fuerte caída del mercado de Latinoamérica va a tener como protagónicos las caídas del Producto Bruto Interno de Brasil y de Argentina, los dos mercados más importantes. Y bueno, ahí están puestas las expectativas de ver si se puede revertir esto en el tiempo. A nivel de mercado local, Fernando,
bueno, es de público conocimiento que tuvo una caída fuerte en el nivel de actividad económica, prácticamente un 6% de caída, y que bueno, y además esto se complementó lamentablemente con una nueva balanza comercial negativa, casi 400 millones de dólares a la baja, por la diferencia entre mayores importaciones que exportaciones. Y en el contexto de que vos mencionabas, bueno, cómo es que se logra mantener desde el punto de vista cambiario y financiero el tipo de cambio en la Argentina, esta proyección que marca que se podría lograr el estándar presupuestado del gobierno de un tipo de cambio de 31, 30, 50 para diciembre y dejarlo despegar en el curso de los próximos 4 meses y a cerrar la temporada 33, 34 como una segunda apreciación. Bueno, hay que ver qué sucede, hay que ver qué pasa con el dólar turismo, hay que ver con el ingreso también, porque ahora Argentina puede llegar a ser un gran promotor de divisas a través de la vía del turismo. De ¿Verdad hecho, que sí? La permutación, el cálculo de permutaciones que hubo en la última cifra de turismo lo agregó de manera positiva. Si mal no recuerdo, estuvo en el 7,6% el incremento de permutaciones. Doctor, una interrupción. Sí, cómo no. Para preguntarle si el negocio que mantiene o que mantuvo esta semana a raya el valor del dólar es solamente el negocio financiero con sus tasas de interés por la colocación, por la colocación de pesos que se mantiene en un nivel muy alto. Ha habido una absorción, Fernando, de aquellos dólares que el mercado los absorbió por 2 motivos. Primero, por cobertura, que creo que fue el elemento fundamental. Uno cuando analiza las compras por tipo de contribuyente, por decirlo de una manera, o cliente, observa que hubo una gran compra atomizada, no tanto de grandes operadores, pero por otro lado también porque eventualmente este incremento de importaciones contra exportaciones que genera la demanda de mayor dólares para poder efectuar los pagos, ¿no?, al extranjero, y después también la remesa de aquellas utilidades diferidas que tenían algunas compañías. Y recordemos también el efecto de la desregulación del mercado cambiario y la no liquidación de divisas por el lado agroexportador en la Argentina. Es decir, tenés un combo, Fernando, ahí donde claramente eso en un primer tramo generó las corridas que generó, y además esta situación de falta de confianza previo al acuerdo con el Fondo Monetario, y luego también el tema de, bueno, cómo se iba a invertir ese préstamo del Fondo Monetario y cuáles iban a ser las decisiones políticas, económicas, financieras y sociales que el gobierno tenía pensada llevar adelante en lo que queda del año 2018 y todo el 2019. Ahora, si la pregunta es, ¿esta paz cambiaria que se ha dado en este momento va a prosperar en el tiempo? No, claramente las propias proyecciones oficiales llevan el dólar al alza. Lo que pasa es que decirte que el dólar va a ir a la alza y tener ya la estimación y que el gobierno cumpla y el mercado acompañe, te da confianza, porque vos decís, bueno, entonces yo ya puedo presupuestar mi balance de negocios, los bancos también ya pueden reacomodar la situación y empezar a pensar nuevamente en realizar préstamos a tasas más razonables, que hoy no existen, claramente. Hoy la tasa de política monetaria, digamos, formalmente está plantada en el 40%, pero informalmente sabemos que está arriba del 47% y llega al 60%. Tema descuentos de cheque es relativo, Fernando. Yo te podría decir que hay bancos oficiales que descuentan cheques de pago diferido al 30% nominal anual, y hay otros bancos que descuentan al 70% y al 80%, ni que hablar cuando hablamos de tarjeta de crédito. Ahí hay que ser muy inteligente al momento de financiarse y ver cómo está uno patrimonialmente también y formalmente de lo impositivo para poder acceder al mercado, que es el gran problema que tenemos en Argentina. Bien. Hoy, Fernando, es para algunos rubros más negocio estar fuera del sistema que dentro del sistema. Y ese es el gran tema. ¿Y esto por qué es? Bueno, uno de los temas es la tasa de interés, justamente. Doctor, una más todavía. ¿Está empezando a rendir frutos esta enorme cuenca gasífera y petrolera cuyana con asiento en Neuquén? Sabemos que la importación de gas licuado ha descendido un 10% producto
de las tareas en Vaca Muerta. ¿Cómo ve el economista esta perspectiva? Claro, exactamente. Bueno, ahí viste en el punto, digamos. Además, cuando uno mira inclusive el intercambio comercial, uno ve que en términos de valor, por ejemplo, lo que es la masa de productos primarios, por ejemplo, a junio del 2018, por efecto valor cayó un 25%, por precio subió un 7,7%, pero por cantidad un 31,1%. O sea que tenemos un problema de cantidad, pero también tenemos un problema de precio. Es decir, un precio que incluso en el mercado internacional el gas natural tuvo una variación positiva, cuando no la tuvo el petróleo, tanto el Brent como el de Nueva York. Pero, ¿qué pasa? El tema es problemático que tiene la Argentina, va por dos canales. Uno, el interno, que es la ausencia de producción, y por otro lado el precio al momento de tener que importar, con un dólar además que va al alza. O sea, necesitamos cada vez más pesos para poder importar. Los proyectos de Vaca Muerta y otros proyectos, porque no es el único que hay en Argentina respecto de gas natural, petróleo y optimización de aquellos pozos de petróleo que estaban mal explotados, porque ahí hay otro gran tema también. Se está haciendo mucho ese trabajo también en la Argentina. Son proyectos de mediano y largo plazo, Fernando. Esto no es que uno, digamos, entierra los fierros y automáticamente empieza a salir el petróleo. Ni siquiera en Arabia Saudita es así. Hay que llevar todo un proceso de inversión en infraestructura. Las etapas sintéticamente es todo un proceso de exploración, donde hay un proceso de mediano y largo plazo en la búsqueda, digamos, de la fertilidad de los pozos petroleros y gasíferos. Luego está, obviamente, toda la parte de, bueno, si efectivamente es viable invertir y hacer las extracciones, ver la calidad también de los productos, que se hace todo con pruebas pilotos, con muestreo, como se hace en otras industrias. Y luego está el tema en paralelo, que es la logística, es decir, tenemos todo el tema de los costos de flete, de transportar todo esto, si lo hacemos con bienes nacionales o si lo hacemos con prestaciones de servicios extranjeros y a qué costos, ver todo el tema, digamos, de entubación, o sea, todo el entramado, ¿no?, de todos estos bienes a lo largo del territorio nacional, qué parte va a ir al mercado interno, qué parte va a ir al mercado externo, qué acuerdos se hacen con las compañías internacionales a los fines de la explotación. Macri le está pidiendo al presidente ruso, a Putin y a Xi Jinping, el chino, que inviertan en una red ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca. Exactamente, Fernando, ahí estás dando en el pie de lo que yo te estaba comentando, es decir, acá no es solamente enterrar los fierros y con muy buena, digamos, suerte, lograr rápidamente sacar un petróleo y un gas de muy buena calidad. Después está todo el tema, justamente como vos lo mencionaste, el tema logístico, es decir, realmente llevar este producto final, transformarlo y llevarlo a generar esa energía eléctrica que consumimos en los hogares, que se consumen en las empresas. O sea, es todo un proceso de mediano y largo plazo que no va a tener impacto inmediato. Por eso que digo que en paralelo la Argentina, entiendo que se está invirtiendo mucho también en la optimización de aquellos pozos de petróleo y de gas que ya estaban explotados pero que eran ineficientes en cuanto a la tecnología que se está aplicando. Y esos son pozos de rápida recuperación. Eso sí pueden ser de corto y mediano plazo. El de Vaca Muerta, la verdad que va a demorar más tiempo. Sabemos bien también el tema del estudio de impacto ambiental, hay que ver bien cómo prospera esto y cómo se garantiza también el tema de que esto no dañe de manera irreversible el medio ambiente de la geografía argentina. Esto es muy importante. Viste que hay opiniones de todos lados cuando uno navega un poco por las opiniones del extranjero, lo que ha pasado en Canadá, lo que ha pasado en Europa, y la verdad que eso también prende algunas alarmas respecto de cuál va a ser la calidad de explotación de los yacimientos petrolíferos y gasíferos en la Argentina. Y el tema del reciclado, del cuidado del medio ambiente, de la fauna que tengamos, la flora y la fauna que tengamos en el país, ¿no? Pero bueno, es un gran tema, lo mismo que la minería, lo mismo que un conjunto de explotaciones, mismo el sector agrícola ganadero, con el tema, por ejemplo, de la superpoblación de cultivos de soja en detrimento de otros tipos de cultivos, el tema de la casi desaparición de muchos productos primarios en la Argentina, alimenticios. Sabemos que el problema que tenemos con la quesería en la República Argentina, el queso tan rico que se fabrica en la Argentina, que está atado a que justamente a la caída de producción del sector lechero.
y el sector lechero además sufre también los procesos de caída de un montón de cultivos de los cuales se nutre. O sea, de esto como muchas veces la formación de la cadena de valor económico en la Argentina puede ser tremendamente lesionada desde el producto primario hasta la góndola cuando fallan las políticas económicas, financieras, cambiarias en la Argentina. El nivel, y eso que en Argentina, Fernando, eso que en Argentina, la relación que tiene el mercado financiero a la economía real es muy baja. No tenemos la relación que tienen en Chile, o tienen en Brasil, o en otros países fuera del continente americano. Está bien. El daño sería mucho mayor. Así que imaginemos que si nos dañamos como nos dañamos con un mercado financiero tan pequeño en la Argentina, lo que sería si hubiéramos estado muy apalancados. Si algún momento sacaremos el tema, te digo, para traer calma, la deuda pública total argentina no está más arriba del 60%. He escuchado números que la verdad que meten miedo y no es así. Con tiempo después podemos hablar en detalle, bien desglosada, cuál es la deuda pública bruta de la Argentina por tipo de moneda, por tipo de legislación, por tipo de provincia, la nación, los municipios, cómo creció verdaderamente entre el cierre de 2015 a la fecha, creció más de 70.000 millones de pesos. Esperaremos. Bueno, Fernando, son temas complejos, pero hay que llevarle tranquilidad a la gente. Okay. Y después el tema que es trascendental, que yo estoy escuchando mucho ahora, que se está poniendo en duda la solvencia del sistema bancario argentino. Y esto no es el 2001. Los bancos argentinos están sólidos, y justamente la solidez está en que justamente están financiando más al Estado o no financian a nadie y están operando casi como cajas aseguradoras, digamos. O sea, por temor a no caer en los errores del 2001. Es decir, no tienen esos niveles de préstamos al extranjero ni han tomado endeudamiento como se tomó en su momento. Es decir, no existe ese problema hoy. ¿Podría derivarse en un problema de insolvencia bancaria? Sí, tendrían que hacerse las cosas muy mal, Fernando, para que esto sucediera. Muy mal. Bien. Pero hoy no es la situación en la que estamos, digamos. Le consultaremos la próxima semana sobre este tema. Usted seguramente tendrá un informe para nosotros. Un placer, Fernando. Le dejamos un abrazo muy grande, doctor. Hasta luego. Bien, allí está el valor agregado, en la mesa de redacción el doctor Hugo Vega, sus análisis económicos sobre la actualidad argentina. Culminamos la página, como es habitual, con las cotizaciones y los commodities. El dólar en el Banco Nación cerró la semana vendiéndose a 27 pesos con 90 centavos, el euro 33 con 31, el real brasileño 7 pesos con 37 centavos y el peso uruguayo 96 centavos por peso argentino, la libra esterlina 35 pesos con 76 centavos para la venta. Y en materia de commodities, en Chicago arriba la soja y el maíz, abajo el trigo. La soja cerró a $319 con 86 centavos la tonelada, lo que significa un incremento del 1,07%. El maíz $142 con 51 centavos la tonelada, un leve incremento del 0,13%. El trigo, en cambio, en descenso, $194 con 93 centavos la tonelada, una caída del 1,12%. También en los últimos 2 días bajó el petróleo en Nueva York, 68 pesos con 69 centavos el barril de 50 litros, lo que significa una caída del 1,32%, y también la cotización de la onza de oro, que bajó apenas el 0,09%, cotizando a $1.224 con 40 centavos la onza de oro de la mejor calidad. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa con la página de divulgación de la cultura nacional. Quedan 7-8 minutos de programa, yo no creo que podamos completarla, pero por lo menos la iniciamos. Alfredo Argento, nuestro productor ejecutivo, ha elegido para la página de divulgación cultural la tarea del poeta Juan Gelman, también periodista y militante revolucionario. Este hombre nació en 1930 en la ciudad de Buenos Aires y murió en México DF en el año 2014.
Es un escritor que está sin duda fuertemente relacionado con la década del 70 en la República Argentina, no solamente por su poética, sino también por su militancia. Escritor desde muy jovencito, prácticamente desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y luego, bueno, como dije, militante en organizaciones guerrilleras. Estuvo exiliado durante la última dictadura militar, la del 76-83, retornó a la Argentina en 1988, aunque sus últimos años estuvo prácticamente radicado en México. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signados, como ya anticipé en la apertura, por el secuestro y la desaparición de sus hijos y por la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Juan Gelman fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes. Los otros tres fueron Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares, ¿no? Está en ese podio, por decirlo de alguna manera. Se lo considera, sin duda, uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y como dije también en la apertura, un expresionista del dolor. Su poética, bueno, está relacionada justamente, ¿no?, con la desaparición de sus hijos, con su vida militante y con las circunstancias de la pobreza y la reducción salvaje que ha soportado América en el siglo pasado, y en el siglo anterior también, pero él puntualmente más relacionado con la modernidad. A su muerte, la presidencia de la Nación Argentina decretó 3 días de duelo nacional. Bueno, como les digo, venimos a la carrera, así que posiblemente continuemos con Juan Gelman en el siguiente capítulo la próxima semana, pero con la propia voz del poeta voy a dejarles una página literaria que ha elegido Alfredo Argento. Se llama justamente Sobre la poesía. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando Pío Pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el Pío Pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía Pío Pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando Pío Pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante,
que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto, yo ahora para que me quieras. Bien, un poetazo, ¿eh? Lo continuaremos la semana que viene, porque ya no tenemos tiempo. Ya se acaba nuestro episodio semanal. Me impactó mucho este verso. El oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero te fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si esto ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas. Hermoso. Juan Gelman, poetazo. Lo continuamos la semana que viene. Con ese compromiso les despido. Amigos, hemos llegado al final. Con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, saluda a Fernando Brunet prometiendo, si Dios quiere, claro, reencuentro la próxima semana. Usted nos reconocerá por nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires. Te damos 24 horas de buena radio. Compartimos el día a día de tu vida y te acercamos las noticias que necesitas. Estás escuchando 95.5 FM Impacto. Si pasa, pasa en FM Impacto. 24 horas de buena radio.